Fraiventos, de la cocina del mundo a la ciudad tecnológica industrial. El nombre Fraiventos acarrea cierta incertidumbre. Se coincide en que podría provenir de un fraile de apellido Ventos. Al parecer, este religioso ermitaño se instaló en la zona denominada hoy Rincón de Aedo. Allí, en ese mismo lugar, fundó un asentamiento que, según documentan los historiadores, fue obligado a despoblarse en 2 oportunidades por las incursiones indígenas violentas encabezadas por un indio llamado Iramundi. Las versiones históricas llevan a justificar la posterior autorreclusión del religioso en una gruta encontrada en la zona del arroyo Caracoles, al sur de la hoy denominada ciudad de Fraiventos. Luego del derrocamiento del gobierno de Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires, el río Uruguay se abrió a la navegación y se fomentó la exportación por vías acuáticas. Años más tarde, en 1855, el puerto de la ciudad de Gualeguaychú, saturado con el comercio existente, tenía enormes dificultades con el calado, que no permitía el ingreso de embarcaciones de regular tamaño, obligando a las mismas a recalar en el atracadero de Fraiventos, sobre la costa oriental. Sin embargo, en la otra orilla, las barrancas de Fraiventos ofrecían un excelente puerto natural, pero no había aún allí ningún centro poblado. El doctor Isidoro de María, vicecónsul oriental en la ciudad de Gualeguaychú, comenzó a alentar la radicación de personas en la orilla uruguaya y a despertar el interés de inversores en una zona que prometía mucho futuro. Por entonces, en el año 1857, un hombre de negocios radicado en la ciudad de Gualeguaychú, el vasco-francés José Argain, decidió instalar una hostería en la orilla de Fraiventos, tarea que llevó adelante no sin antes solicitar permiso a la familia Edo, propietaria de las tierras, de manera que Argain fue el primer poblador de la zona específica de lo que sería posteriormente la ciudad de Fraiventos. En el año 1858, un grupo de empresarios uruguayos, ingleses, alemanes e irlandeses provenientes de Montevideo compraron las tierras y donaron al gobierno uruguayo las manzanas suficientes como para fundar allí lo que inicialmente se llamó Villa Independencia, un 16 de abril de 1859. A finales del siglo XIX, la industria de los saladeros comienza a decaer debido a la imposibilidad de conservar la carne en los largos viajes a Europa. Este problema sería solucionado por el químico alemán Justus von Liebig, considerado el padre de la química orgánica, al crear el famoso extracto de carne. Este se asocia con el ingeniero alemán Georg Siebert, quien radicado en el Uruguay comienza a producir extracto de carne en Fraiventos y lo exporta a Europa. Durante la guerra franco-prusiana, los franceses sitiados en París consumían extracto de carne. La marca Fraiventos dio la vuelta al mundo en forma de varios productos, particularmente el corned beef. Dejando atrás la producción uruguaya de carne en forma de charque o tasajo, el extracto de carne y el corned beef enlatado abrieron nuevas posibilidades, ampliándose enormemente con la aparición de los barcos frigoríficos, que por primera vez permitieron vender carne fresca al exterior. La promoción de sus productos hizo que la Liebig Company arrasara pronto con los primeros premios de todas las exposiciones internacionales en que se presentaba, lo que hizo que a partir de 1885 solo se le aceptara fuera de concurso. Durante la Primera Guerra Mundial, la Liebig Extract of Meat Company abasteció tanto a las potencias centrales como a los aliados durante todo el conflicto con sus productos. En 1924, Liebig se transformó en el frigorífico Anglo, que llegó a elaborar 100 especialidades de conservas y a emplear a más de 3.500 trabajadores. En una jornada, la planta faenaba 1.600 vacunos, 6.400 corderos y 4.800 capones. Famoso en todo el mundo, los ciudadanos del Imperio Británico fueron grandes consumidores de los productos Fraiventos. Algunos de ellos, símbolos de una época y un estilo de vida, aparecieron en películas como Gallipoli, protagonizada por Mel Gibson, que muestra latas de corned beef en medio de esa gran batalla de la Primera Guerra Mundial. A este establecimiento le tocó desarrollar la nueva tecnología de la industria frigorífica y hacer frente a los compromisos de producir para dar de comer al viejo mundo, sumido en las conflagraciones de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Nunca se hizo más real aquel dicho, nacido en épocas de la Liebig, que en Fraiventos lo único que se desperdicia es el mugido de la vaca. El aumento del consumo generó un crecimiento inusual de la empresa y sus instalaciones fabriles,
a las que se sumaron durante décadas departamento tras departamento, produciendo no solamente conservas de carne, ideales para el consumo de las tropas aliadas, sino también varios subproductos originados en la faena de carneros, cerdos, pavos, vacunos y en el aprovechamiento de la producción agraria, de la que surgían inigualables productos en su calidad como rabos vacunos, lenguas de cordero y de cerdo, pucheros enlatados, albóndigas, ravioles enlatados, salchichas, quesos de cerdo, salames, mortadelas, chorizos, panceta ahumada, lomito de cerdo, pildoritas, sesos, jamón, paté, frutas y legumbres enlatados, dulces y mermeladas. En diciembre de 1967 se decretó el cierre de la planta industrial del frigorífico Anglo del Uruguay, Sociedad Anónima. Con ello, comenzaron las gestiones en el ámbito de gobierno para solucionar esta tremenda situación, convertida en un desastre social porque la ciudad de Fraiventos vivía exclusivamente del frigorífico, pues no había otro medio de vida. El 8 de marzo de 1968 se dispuso la reapertura de la planta frigorífica, pasando todas las instalaciones, tierras, casa del núcleo habitacional, al Estado uruguayo, quien adquirió todo el patrimonio por $1 millón. Se dispuso además que el frigorífico fuera administrado por el Frigorífico Nacional, nominándose a la fábrica Frigorífico Nacional Operativo Fraiventos. La gestión del operativo planta en Fraiventos duró hasta el año 1972. El Frigorífico Nacional abandonó la dirección y se creó el Frigorífico Fraiventos. Entre el Anglo y la comunidad hubo una relación paternalista que la historia de la industrialización ha revelado en múltiples oportunidades. Ese tipo de relación sitúa a las personas en una fuerte dependencia de la empresa y alimenta en la comunidad comportamientos basados en una suerte de creencia mística en la inmortalidad del sistema, generando así la imposibilidad de crisis. Pero esta llegó, y ante la paralización total de la empresa hubo protestas, manifestaciones y marchas a pie hacia Montevideo. Así, hacia 1979, lo que en su momento fue la gran cocina del mundo, dijo adiós para siempre. 10 años después, la parte central del frigorífico fue declarada Monumento Histórico Nacional. Parte del mismo se convirtió en museo y el resto de las instalaciones se transformaron en un parque industrial municipal, en el que operan pequeñas empresas. El 5 de julio de 2015, luego de una larga y ansiada espera, el frigorífico Anglo del Uruguay fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Casi 10 años tuvieron que transcurrir luego del cierre del gran frigorífico Anglo para que Fraiventos volviera a sorprender a la región y al mundo. Esta vez, el protagonismo lo tomaba la celulosa. La presencia de las plantas de celulosa en el país es el resultado de una de las pocas políticas de Estado llevadas adelante en sucesivas y coincidentes administraciones. Se inició con la Ley Forestal en 1987, alcanzando un empuje espectacular con las exenciones tributarias y el fuerte lobby internacional. Finalmente, bajo la presidencia de Valle, todo concluye con la construcción de Bodnia, a partir del Tratado con Finlandia de Protección de Inversiones, utilizando los mismos factores de localización que Liebig Company, como el favorable puerto de Fraiventos y la cercanía a la materia prima. En 2009, Metsä Bodnia vendió a UPM, otra empresa finlandesa, sus operaciones en Uruguay en 1.600 millones de euros, aproximadamente unos 2.400 millones de dólares estadounidenses. Las mismas incluyen una planta de celulosa ubicada en la localidad de Fraiventos y la compañía Forestal Oriental. Forestal Oriental es propietaria de plantaciones de eucaliptus distribuidas a lo largo de 12 departamentos de Uruguay, alcanzando aproximadamente las 215.000 hectáreas. A través de la renovación de las industrias biológica y forestal, UPM está construyendo un futuro sostenible a través de 6 áreas de negocio. ¿Sabían que UPM ganó el Premio Europa en Defensa del Medio Ambiente? Un ejemplo de esto es su gran trato con los productos. En el proceso por el cual pasa la celulosa, la misma se blanquea con dióxido de cloro, por ejemplo, porque es menos contaminante que el cloro tradicional. Una vez por mes, la Comisión Administradora del Río Uruguay toma muestras del agua que UPM vierte sobre el río. Una muestra de ellas se queda en Uruguay, otra va hacia Argentina y la tercera va hacia un laboratorio independiente en Canadá. Hasta el momento, UPM no ha tenido inconvenientes respetando siempre los parámetros de impacto ambiental. ¿Sabían que los productos elaborados en UPM son hechos a partir de materia prima renovable y son reciclables? La empresa en Uruguay emplea aproximadamente a 500 personas dentro de UPM,
sumado las casi 4.000 personas que trabajan indirectamente para la industria en tareas de distribución, extracción de materia prima, transporte, entre otras. Para tener una idea de lo grande que es UPM, la planta produce el 10% de la energía eléctrica que necesita Uruguay, ya que vende la misma a nuestro estado, dado que además de generar su propia energía, queda considerablemente un sobrante. ¿Sabías que UPM consume lo mismo de agua por año que toda la ciudad de Fray Ventos? Por día, 300 camiones entran a UPM, cada uno de ellos con aproximadamente 30 toneladas de madera. A su vez, 72 viajes salen de la planta hacia el puerto con 48 toneladas de celulosa todos los días. Finalmente, la magnitud de esta empresa se resume en sus 1.3 millones de toneladas producidas de celulosa cada año. Pero Fray Ventos no se quedó simplemente en la instalación de centros laborales, sino que en 2016 sorprendió al país con la apertura de la Universidad Tecnológica denominada UTEC, apoyada fuertemente por los inversores de UPM, que con una enorme visión futurista saben muy bien las ventajas que puede tener la compañía con una universidad de esta índole en sus cercanías. UTEC es la Universidad Tecnológica del Uruguay, una propuesta de educación terciaria universitaria pública de perfil tecnológico, orientada a la investigación y la innovación. UTEC es una institución comprometida con los lineamientos estratégicos del país, abierta a las necesidades del Uruguay productivo, que tiene entre sus objetivos centrales hacer más equitativo el acceso a la oferta educativa, especialmente en el interior del país. Uno de sus rasgos más novedosos es su enfoque en la construcción colectiva de conocimientos, con altos estándares de calidad de gestión y excelencia académica. Y así es como la capital de Río Negro, a lo largo de toda su historia industrial, ha sabido pasar de ser la gran cocina del mundo durante un siglo a una importante ciudad tecnológica industrial, con relevantes centros académicos actualizados con las últimas tecnologías del mundo. ¿Qué podrá devenir el futuro? Sin dudas, la herencia industrial de esta gran ciudad lo sabrá en muy poco tiempo.